¿Cómo les va yendo con la guía de estudios, chicos? Bien, profe, bien, bien. Ujú. Sí, si quedan dudas, nosotros tenemos una clase de integración el 29 de 4, que es la integración del bloque 1. Ahí vamos a analizar bien las guías, las preguntas que ustedes tengan, eh, alguna duda, la vamos a despejar ese día, ¿saben? Así van listos para el examen. Bien. Eh, a ver si podemos empezar. Eh, el tema de hoy, a ver, voy a compartir la pantalla. De otra forma no van a ver nada, ¿no? Voy a apagar la cámara porque no tengo buena conectividad, ¿saben? Así no se nos corta. Chicos, ¿pueden ver la diapo? Sí, profe. Ajá. Este tema es a continuación de lo que venimos viendo ya. Eh, hemos iniciado con ciclo y división celular y van a ver por qué es importante. Fue importante empezar por ahí, ¿no? Después, genética mendeliana y sus extensiones. Ahora, basado en todo lo que hemos visto anteriormente, vamos a iniciar con patrones de herencia. Eh, patrones de herencia que no nos referimos solamente a enfermedades, sino a caracteres, a la herencia de diferentes formas. ¿Mm? Entonces, los objetivos que nos planteamos en esta clase es entender el concepto de herencia y enfermedad hereditaria. ¿Mm? Se pueden heredar caracteres y también enfermedades, obviamente. Diferenciar enfermedades genéticas de la teratogénesis. Entender las diferentes formas de herencia monogénica, que dependen de un solo gen, monogénicas. Entender la forma de transmisión de las enfermedades o de los caracteres multifactoriales y rol del ambiente, cómo el ambiente puede influir en la transmisión de caracteres o de genes, de generación en generación. Y entender el patrón de herencia autosómico ligado, influenciado y limitado por el sexo, y también herencia mitocondrial. Van a ver qué lindo que es, que les ayuda a entender un poco de cómo se transmiten las enfermedades, pero también los diferentes caracteres. Bien, enfermedades congénitas son aquellas enfermedades con las cuales se nace. Dentro de las enfermedades congénitas tenemos las enfermedades hereditarias, que son aquellas que resultan de la transmisión de caracteres. Mientras que la teratogénesis también son enfermedades congénitas, las cuales surgen a raíz de un defecto o una anormalidad en la organogénesis. ¿Recuerdan ustedes ese esquema en el cual teníamos el cigoto y a partir del cigoto los diferentes estadios, pasando por embrión a feto? Bueno, justamente en algunos de esos procesos, especialmente en los 6 primeros meses, hay posibilidades de que la mamá cuando toma algún fármaco que puede producir un fármaco, estoy hablando de fármaco, pero en realidad es un xenobiótico puede ser un fármaco o un tóxico. ¿M? Y ellos pueden causar una falla en la organogénesis, que aparezca, por ejemplo, un ojo extra en la frente o que aparezca, por ejemplo, una oreja extra o algo así. ¿M? Entonces, enfermedades congénitas, tenemos enfermedades hereditarias y la teratogénesis. Bien, los patrones de herencia que vamos a ver es la herencia monogénica, la herencia de un solo gen, cómo se va transmitiendo de generación en generación. La herencia mitocondrial, principalmente ligada a la mamá, a la madre o a la progenitora. ¿Mm? Herencia multigénica o multifactorial, cuando ese carácter depende de muchos genes. ¿Mm? Muchos genes determinan una enfermedad. Entre ellas hay la mayoría de las enfermedades se transmiten de forma multigénica. ¿Mm? Entonces,
patrones de herencia monogénico, mitocondrial y multigénica o multifactorial. En estas tiene muchísimo que ver el ambiente. En las monogénicas no. Bien, herencia monogénica. Tenemos la herencia monogénica ligada a cromosomas autosómicos, es decir, que el gen está localizado en algún cromosoma autosómico de los 22 pares de cromosomas autosómicos, o ligada a los cromosomas sexuales, el X o el Y. Es decir, que ese gen está presente en alguno de esos cromosomas. A ver si puedo poner el pointer. Bien, herencia multifactorial, como dijimos, se refiere a muchos genes involucrados en un fenotipo. Estamos hablando, por ejemplo, de obesidad, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, muchísimas enfermedades, la mayor parte de las enfermedades, especialmente las enfermedades cardíacas, que tienen muchísimo que ver con muchos genes que contribuyen a ese fenotipo. Entonces, y después tenemos la herencia mitocondrial relacionada al ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial está aportado fundamentalmente por los óvulos de la mamá. Y ellos involucran varias enfermedades, incluso las adicciones, la estatura baja, la hipoacusia, la ceguera, retraso en el desarrollo, todo eso son ligados a la herencia mitocondrial. Incluso la inteligencia está ligada al ADN mitocondrial, es decir, que viene a través de la mamá. Qué curioso, ¿no? Entonces, recuerden, herencia monogénica está ligada a un solo gen. Un solo gen localizado en cromosomas autosómicos o en cromosomas sexuales. Ese gen es el que determina una característica fenotípica. Herencia multifactorial, muchos genes contribuyen a un fenotipo. Herencia mitocondrial está ligada al ADN mitocondrial. Entre aquellos que se transmiten, vamos a hablar de enfermedades en esta parte, de forma autosómica, pueden ser autosómico recesivo o autosómico dominante. Volvemos a los principios de Mendel. Por ejemplo, la deficiencia de aminasa esta, de la alfa-1 antitripsina, la fibrosis quística, la fenilcetonuria. Herencia autosómica dominante, en la cual este alelo es el que domina sobre el recesivo, obviamente, y tenemos ahí la hipocolesterolemia, la enfermedad de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa, la anemia drepanocítica. Estamos hablando de autosómico dominante, ligado a alguno de los cromosomas sexuales, en este caso el cromosoma X, también puede ser recesivo o dominante. Ojo, recuerden que tenemos los dos alelos, uno materno y otro paterno, del mismo gen. Entonces, herencia monogénica, ligada a un solo gen. Ese gen que determina una característica fenotípica, que puede ser una enfermedad o algún rasgo fenotípico, ese gen puede estar en alguno de los 22 pares de cromosomas autosómicos o en alguno de los cromosomas sexuales, ligada a los cromosomas sexuales, X o Y. Bien, herencia autosómica dominante. Recordemos un poquito de árbol genealógico, primera generación, segunda generación, tercera generación. Entonces, herencia autosómica dominante, cuando al menos alguno de los padres presenta ese gen, se transmite de igual forma tanto a varones como a mujeres, a hombres como a mujeres. ¿Por qué? Porque está asociado a un cromosoma autosómico. Aparte, al ser dominante, observamos que al menos un caso aparece en todas las generaciones. En la primera generación, acá tenemos los dos que están afectados, acá tenemos 3 y ahí 2. Entonces, en todas las generaciones aparece este tipo de los fenotipos. El fenotipo aparece en todas las generaciones, se transmite de forma autosómica dominante, y recordemos que los alelos dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis.
por lo tanto no hay portadores. Aquí tenemos este ejemplo en el cual se transmite a través de un varón afectado. Fíjense, este varón, el hombre, está afectado, es un heterocigoto, dijimos que los rasgos, los alelos dominantes se expresan tanto en homocigosis como en heterocigosis. Entonces, este papá que es heterocigota, con esta mamá, al, al cruzarse, fíjense cómo tenemos. Tenemos todos estos, están no afectados, que tienen el alelo recesivo, mientras que aquí tenemos un 50% de probabilidad que sean heterocigotas, por lo tanto, son enfermos. Entonces hay un 50% de probabilidad que los hijos estén afectados, si ese alelo se transmite a través de un patrón autosómico dominante. Recuerden que afecta tanto a hombres como a mujeres. En este caso tenemos a la mujer afectada, también tenemos un 50%. Recordemos que estos caracteres o estos genes se expresan tanto en homocigosis como heterocigosis. Entonces, ¿qué características tiene este patrón autosómico dominante? Afecta a varios individuos y en todas las generaciones aparece. Aparece en similar proporción tanto en varones como en mujeres. ¿Por qué? Porque no se transmite a través de los cromosomas sexuales, sino a través de los cromosomas autosómicos. Es uno de los miles de genes que puede haber en cada uno de los cromosomas autosómicos. Tenemos el 50%, dijimos. Acá tenemos un ejemplo de una enfermedad autosómica dominante, el síndrome de Marfan. En este caso, se encuentra un defecto en este gen de la fibrilina. Fibrilina, fíjense cómo denotamos un gen. Es en minúscula y en itálica o en cursiva. Fibrilina 1, que está en el cromosoma 15, codifica para esta proteína llamada fibrilina, que es la responsable del fenotipo. La fibrilina es esencial para la formación de fibras elásticas del tejido conectivo. Por lo tanto, va a haber algún defecto en el tejido conectivo. Entonces, la penetrancia de la enfermedad es completa, pero la expresividad es variable. Fíjense, acá tenemos el árbol genealógico y cómo va afectando a diferentes órganos. Entonces, tenemos la generación 1, la generación 2, generación 3, los diferentes hijos y cómo se fueron casando. Y cuál es la penetrancia en cada uno de ellos. La polidactilia es otro ejemplo. Existen numerosas mutaciones asociadas con la generación de la polidactilia, generalmente el tipo autosómico dominante, como el gen GLI3. Nuevamente denotamos el gen con minúsculas y en cursiva. Está ubicada en el cromosoma 13. Fíjense, recién teníamos el otro gen que estaba localizado en el cromosoma 15. Este está en el cromosoma 13. Esta condición es de penetrancia incompleta y de expresividad variable, donde el dedo extra puede ser un simple apéndice o puede ser un dedo completamente formado. Ahí tenemos dos ejemplos de herencia autosómica dominante. La herencia autosómica recesiva. Nuevamente, este gen se transmite, es parte de un cromosoma autosómico de por sí. ¿Qué característica presenta la herencia autosómica recesiva? Como dijimos, al estar en un cromosoma autosómico, afecta en igual proporción a hombres que a mujeres. A ambos. Por otro lado, al ser autosómico recesiva, recordemos que los alelos recesivos solamente se expresan en homocigosis. Entonces aquí hay presencia de portadores. Hay portadores. Es decir, que tienen uno de los alelos que que codifica para la enfermedad y el otro que sería el normal. Entonces, la herencia un gen que se exprese a través de herencia autosómica recesiva
da lugar a portadores. Fíjense, tenemos la generación 1, la generación 2 y la 3. En esta generación se salteó. Entonces, hay, en este caso, es un gen que se transmite de forma autosómica recesiva y afecta de igual forma a hombres y a mujeres. Aquí aparecen los portadores. Los individuos afectados aparecen en la hermandad del propósito y por lo general no hay antecedentes familiares. Entonces puede que en alguna generación no aparezca esta enfermedad y la próxima sí. Ambos sexos pueden estar igualmente afectados. El riesgo de recurrencia para cada embarazo es del 25%. Ya vamos a ver cómo aparece. Y una cosa muy importante. Estos caracteres autosómicos recesivos se dan sobre todo en la consanguinidad. Entonces la consanguinidad, es decir, cuando se casan entre primos o familiares muy cercanos, la consanguinidad predispone a su aparición, especialmente cuando la enfermedad es rara en la población. El fenotipo se manifiesta solamente en homocigosis, que a diferencia del autosómico dominante, que se expresaba tanto en homocigosis como en heterocigosis. Entonces, venimos viendo lo que son patrón de herencia autosómico. Autosómico dominante, autosómico recesivo. Fíjense aquí. Este hombre que es portador se casa con una mujer sana. Entonces, tenemos con una mujer enferma sería. Porque este sería el portador. Y acá tenemos el sano, sano y el portador. En este caso tenemos la probabilidad que el 50% sea sano, mientras que el 50% va a ser portadores. Portadores en realidad. En este caso, fíjense que los dos sean portadores, que pueden ser resultado de una consanguinidad. Ambos son portadores y aquí ya aparece un 25% de probabilidad, es decir, 1 en 4, que sean enfermos, que son homocigotos. Ahora, si tenemos la madre y papá portador, madre enferma, tenemos un 50% de probabilidad de que la descendencia sea enferma, porque tenemos la homocigosis. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe, bien. Perfecto. Entonces hemos visto patrón de herencia autosómica, autosómica dominante, autosómico recesiva. Afecta de igual forma, ambos afectan de igual forma a hombres y a mujeres, porque están los cromosomas autosómicos. En el caso del patrón autosómico dominante, no hay portadores, afecta de igual forma a hombres y a mujeres, aparece en todas las generaciones. Mientras que el autosómico recesivo afecta en igual forma a hombres y a mujeres, aparecen portadores y pueden saltearse en alguna generación. Hay portadores. Bien, ahora, herencia ligada al sexo. Los cromosomas sexuales son muy importantes. ¿Y cómo se determina el sexo de un individuo? Bueno, depende del ambiente, pero también de la determinación cromosómica. Entonces, en el caso de humanos tenemos heterocromosomas X e Y. En el caso del hombre, entonces el sistema es XY. Pero en otros organismos, como en insectos, por ejemplo, tienen otro tipo de cromosomas que determinan el sexo del individuo. Entonces, tenemos la determinación cromosómica y la génica. Vamos a ver un poquito a qué nos referimos. La determinación del sexo puede ser de tipo genético. En el caso de humanos, como dijimos, tenemos el sistema XY. Y en el caso de otros seres vivos, tenemos otro tipo de determinación sexual. También la determinación del sexo está dada por el ambiente, por ejemplo, por la temperatura, en el caso de salamandras, reptiles, sustrato de fijación, a dónde se van a fijar, eso determina. Hay algunos ejemplos en el PIRS, en el capítulo, no me acuerdo cuál es,
pero creo que está en la referencia, y el tamaño corporal. También determina el sexo en algunos individuos, por ejemplo, en anélidos y algunos peces. Entonces la determinación del sexo puede ser de tipo genético, ambiental o ambos. Ahora veamos los cromosomas sexuales humanos. Acá tenemos el cromosoma X. Recordemos que es una tira de DNA asociado a histonas altamente empaquetado. En este cromosoma pueden haber miles de genes. Y tenemos el cromosoma X y el cromosoma Y, que es más chiquito. Ahora, en esta parte del cromosoma, a ambos lados del centrómero, tenemos genes que están ligados al cromosoma X. En este caso también tenemos genes que están ligados al cromosoma Y. En los extremos tenemos regiones pseudoautosómicas, que son parecidas a los autosómicos, pero que son importantes durante la meiosis y todos los procesos del ciclo celular. Entonces, dentro del cromosoma Y, en el brazo corto, está este gen, Sex-Related Y Chromosome, o cromosoma Y relacionado al sexo. Este gen es muy importante porque es el gen que va a codificar para enzimas o para proteínas que están involucradas en el desarrollo sexual del hombre, del macho. Entonces, tenemos este cromosoma Y relacionado al sexo, SRY, es muy importante en la determinación del sexo genómico. Y bueno, tenemos esta parte, los cromosomas propios del cromosoma. Entonces, el cromosoma X es esencial, tanto para el hombre como para la mujer. El desarrollo sexual, ¿cómo se da? Bueno, tenemos el sexo cromosómico que depende del par de cromosomas sexuales. ¿Se acuerda que tenemos un par de 22 pares de cromosomas autosómicos y el par sexual XX en el caso de la mujer y XY en el caso del hombre? La presencia de estos cromosomas, especialmente el gen SRY o SRY, determina la presencia de testículos. Tiene muchísimo que ver con el desarrollo de testículos. Mientras que si no está ese gen, quedan en ovario. Entonces, el primer sexo del hombre ha sido, en realidad, como hembra, porque no había desarrollo de testículos. Entonces, el sexo gonadal lo dan la presencia de estos cromosomas. Y luego, el sexo fenotípico, es decir, si lo vemos como un hombre o como una mujer, está dada por la presencia de esteroides, estrógeno en el caso de la mujer y andrógeno en el caso del hombre. Todo esto están codificados por el cromosoma Y, en el caso del hombre o en el caso de la mujer. El sexo cromosómico, el sexo gonadal, que depende de la presencia de gonas, y el sexo fenotípico, que determina los caracteres sexuales secundarios. Durante la diferenciación sexual, fíjense, si no está el cromosoma, si está el cromosoma y que tiene justamente ese gen SRY, se genera todo el aparato sexual masculino. La vesícula seminal, el epidimo, testículos, todo se forma. Si no está el cromosoma Y, se forma los órganos sexuales primarios femeninos. Ahora bien, hay experimentos en animales en los cuales se ha delecionado o se ha eliminado ese gen SRY y el individuo, a pesar de tener un cariotipo 22 pares, vamos a hacerlo en el caso de ratón, bueno, todos los autosómicos y el par sexual XY no desarrolla los órganos sexuales primarios masculinos, justamente por falta de ese gen SRY, a pesar de tener un cariotipo de macho. Entonces, las mujeres son homogaméticas, es decir,
que el par sexual es XX, mientras que los hombres son heterogaméticos, que tienen como cromosomas sexuales XY. Entonces, como dijimos anteriormente, la mujer produce sus óvulos, que pueden ser 22 cromosomas autosómicos durante la meiosis, 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma X. Mientras que el hombre puede producir espermatozoides con 22 cromosomas autosómicos más un X o 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma Y. Por eso quien determina el sexo es el hombre. ¿Estamos? Algunas de las características de la herencia ligada al cromosoma X. Tanto el hombre como la mujer requieren un cromosoma X. Entonces, acá tenemos la transmisión de este tipo de herencia. Fíjense, tenemos un hombre y una mujer portadora. En este caso, autosómica recesiva, obviamente, si hay un portador, es un gen que se expresa en un gen enfermo que está en el cromosoma X, en el cromosoma sexual X. Es interesante en este caso que la mujer, al tener dos cromosomas X, el cromosoma que está afectado generalmente es el cual se inactiva a través del mecanismo de silenciamiento. Se inactiva el cromosoma X justamente el que está alterado. Entonces, en este caso tenemos los portadores. Entonces, el ser humano, acá tenemos un ejemplo que es el de, ¿cómo se llama? Bueno, el ser humano, este es el ejemplo del, ¿cuál era? Sí. Bueno, acá tienen un ejemplo de una enfermedad del ser humano. Los colores son captados por estructuras llamadas conos que se encuentran en la retina, ¿no? Entonces, cada cono contiene uno de los tres pigmentos capaces de absorber cierta longitud de onda: el rojo, el azul, el verde, ¿no? El locus del pigmento azul se encuentra, fíjense, en el cromosoma 7, mientras que el loci de los pigmentos rojo y verde se encuentra en el cromosoma X. Este es el típico caso del daltónico. Entonces, que son aquellos que confunden el color verde con el rojo. Gran problema, especialmente cuando uno se acerca a un semáforo. Entonces, el daltonismo es frecuente tanto para los colores rojo y verde y se encuentra ligado al cromosoma X de manera recesiva. Tanto este tipo de herencia afecta tanto a hombres como a mujeres. Si en el caso del hombre normalmente son enfermos, porque el hombre solamente tiene un solo cromosoma X, mientras que la mujer tiene, al tener dos cromosomas X, se inactiva este y entonces se expresa el alelo en el par homólogo. Por lo tanto, aparecen estos portadores. Las mujeres pueden ser portadoras, pero el hombre no. Característica de la herencia ligada al cromosoma X. Hay portadoras, perdón, mujeres portadoras. Mientras que en el caso del hombre, generalmente son enfermos. Y autosómica recesiva, en este caso. Y eso se debe justamente a que al haber dos cromosomas X, es importante que solamente los genes presentes en uno de ellos se expresen. Por eso, en el caso, este es un exudado de encías de una mujer teñida con hematoxilineosina y vemos ahí una acumulación en el núcleo. Estamos hablando del núcleo de la célula. Este corpúsculo es uno de los cromosomas X que está inactivado, altamente empaquetado, por lo tanto no se expresan los genes en ese cromosoma. Está condensado y sus genes no se expresan, mientras que el otro cromosoma X sí anda por ahí y se expresa. En el caso del hombre, ese corpúsculo no aparece. Ese es el llamado corpúsculo de Barr. Solamente se encuentra en hembras. Entonces, es importante que uno de los dos cromosomas X se inactive.
Si hay más de 2 cromosomas X sexuales, es muy delicado. En ese caso, hay graves problemas de tipo de maduración del sistema nervioso central. Eso lo vamos a ver cuando veamos mutaciones cromosómicas. Acá tienen un ejemplo en el cual los 2 cromosomas X, uno materno y otro paterno, en el caso que haya alguna anomalía en alguno de ellos, uno de ellos se inactiva, pero nunca los dos. El cromosoma X es esencial, tanto para el hombre como para la mujer. El cromosoma X sexual me refiero. Y debido a eso, es que aparece este fenómeno llamado mosaicismo, que se da en las hembras. Fíjense, esta es la distribución de glándulas sudoríparas en una mujer. Las hembras heterocigotas muestran un patrón de expresión en mosaico en cada uno de sus alelos. Entonces, el gen de ausencia de glándulas sudoríparas en mujeres o el gato color calicó. No sé si recuerdan esa imagen clásica del gato de 3 colores, que aparece una parte de color marrón, otra negra, otra blanca. Bueno, justamente, pero eso solamente se da en las hembras. Por eso se dice que un gato que tenga más de 3 colores es hembra. Hay excepciones, obviamente. En el caso de la mujer también se da algo similar con la distribución de las glándulas sudoríparas. Eso está ligado a que en esta parte se expresa el alelo de uno de los cromosomas X, mientras que en la otra parte se expresa otro de los cromosomas X. O sea, ese gen que determina la funcionalidad o el desarrollo de las glándulas sudoríparas. Entonces, en el caso de la mujer aparece este fenómeno del mosaicismo porque en algunas partes de su cuerpo se expresa el alelo de uno de los cromosomas X, mientras que en otra parte del cuerpo se expresa el alelo del otro cromosoma X, del cromosoma materno o del paterno. Estamos hablando de los cromosomas sexuales. Acá tenemos otro ejemplo de herencia ligada al sexo. Tenemos a la hemofilia. Está determinada por un gen recesivo. De por sí tenemos los 2 cromosomas X y este sería el afectado, ¿cierto? Bueno, localizado en el cromosoma X, frente al alelo normal H. Normal, mujer portadora, mujer hemofílica, porque se expresa solamente en homocigosis, al ser un alelo que se transmite de forma ligada al cromosoma X recesivo. Hombre sano, hombre hemofílico. No hay hombres portadores. Es ligada, esto es la hemofilia ligada al cromosoma X. Y se transmite de forma recesiva. Entonces, en el caso de la mujer, hay portador, en el caso de hombre, no, porque solamente tiene un solo cromosoma X. ¿Cómo andamos, jóvenes? Bien, profe, se entiende. Bueno, estamos entonces con herencia ligada al sexo. El gen está localizado en alguno de los cromosomas sexuales, el X o el Y. Hemos visto herencia ligada al cromosoma X. Esto es lo que le decía recién, el daltonismo, que era por defecto en la producción de un pigmento, la retina. En este caso tenemos la mujer portadora, aparece la mujer que puede ser portadora, el hombre no es portador, solamente es el enfermo, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un solo cromosoma X. Sí, diga. Profe, y para que la mujer sea enferma, o sea, los dos padres deben ser. Ajá. Acá le estoy señalando, ¿eh? Claro. Ambos cromosomas X deben tener la mutación. Bien. Entonces, eso ocurre en todos aquellos, en todo el patrón recesivo, de genes que se expresan con un patrón recesivo. Solamente se expresan en homocigosis, pero en el caso del hombre, solamente hay un solo cromosoma X. Por lo tanto, un cromosoma X, si está afectado el cromosoma X sexual, ya de por sí es daltónico. Recuerde que eso se da sobre todo cuando hay consanguinidad, es peor.
Eso era herencia ligada al sexo. Veamos ahora herencia influenciada o influida por el sexo. El sexo de un individuo puede influir en la manifestación fenotípica de caracteres que no tienen ninguna relación con el sexo. Los genes que determinan este tipo particular de herencia pueden encontrarse en cualquiera de las autosomas o en las porciones homólogas de los cromosomas sexuales. Recuerden que hay porciones que son homólogas a los autosómicos, que son las que están en los extremos. Y la dominancia del factor depende del sexo del individuo. Veamos algunos ejemplos. Herencia influida por el sexo. Por ejemplo, la calvicie. Hay muchas características que son reguladas por genes localizados en los cromosomas autosómicos, pero su expresión es afectada por el sexo. La calvicie, el patrón de calvicie, tanto en el hombre como en la mujer, es diferente. Y ahí tenemos que la característica, en este caso, los genes autosómicos se expresan de manera diferente entre machos y hembras, ¿no? Los hombres requieren un solo alelo para ser calvos, mientras que las mujeres deben ser homocigotos. Aún así, en mujeres la expresividad es menor. ¿Por qué? Porque en el caso del hombre, la presencia de testosterona regula positivamente el efecto del alelo de la calvicie. Es decir, que ese alelo de la calvicie se ve potenciado o influido por la presencia de testosterona. ¿Cómo se produce la testosterona? Ustedes saben que es un metabolito del metabolismo del colesterol. Por lo tanto, hay enzimas que están codificadas dentro de ese gen SRY que son importantes en la producción de testosterona. Entonces, ese gen SRY es un gen que codifica para una proteína involucrada justamente en la producción de testosterona. Este alelo, al ser autosómico, se hereda tanto en la línea paterna como en la línea materna. Recuerden que ese alelo de la calvicie está presente en alguno de los cromosomas autosómicos, pero es influenciada por el sexo, según la presencia de las hormonas. Ese patrón incluso depende del tipo de hormonas, sean andrógenos o estrógenos. Bien, entonces hemos visto herencia autosómica dominante y recesiva, herencia ligada al sexo. Hemos visto algunas variaciones de la herencia que está relacionada con el cromosoma X. Ahora, herencia ligada al cromosoma Y. ¿Quién tiene un cromosoma Y como cromosoma sexual? En el par sexual, el hombre, ¿cierto? Bien. Y fíjense, ¿quiénes se verán afectados entonces en la descendencia? Todos aquellos que lleven el cromosoma Y. Solamente afecta a los hombres. Y en este caso, afecta en todas las generaciones. Fíjense, acá hay 2 individuos y acá hay 2 individuos. Entonces, solamente el cromosoma Y, al estar presente solamente en hombres, este tipo de herencia la transmite el hombre. Acá tenemos otro ejemplo que es herencia limitada por el sexo. Hemos visto herencia ligada al sexo, influenciada por el sexo y limitada por el sexo. Los rasgos limitados por el sexo se deben a genes autosómicos, nuevamente parecido a la influenciada por el sexo, que se encuentran en ambos sexos, pero solo puede expresarlo uno de ellos. Por ejemplo, la producción de leche en las hembras, el desarrollo de galactóforos se da solamente en hembras, a pesar de que ambos tienen el material genético para el desarrollo de los galactóforos. Pero solamente las hembras pueden expresarlo. La postura de huevos en las gallinas, por ejemplo, la superovulación y el cliptorquidismo en equinos, es decir, el descenso de testículos. Entonces, la postura de huevos solamente se da en gallinas, pero el gallo también tiene los genes necesarios. Entonces, en este caso, el sexo limita ese tipo de herencia. Lo mismo que en
la producción de el desarrollo de mamas, ¿no? Y producción de leche. Bien. Herencia ligada al cromosoma X. Al sexo, perdón. ¿Qué es lo importante? Que el cromosoma X es esencial, eso lo dijimos. Al menos un ser humano debe tener al menos un cromosoma X. Si tiene más de 2 cromosomas X, es algo que lleva a anormalidades. La presencia de un cromosoma Y determina el fenotipo masculino, siempre y cuando esté ese gen SRY. Porque puede tener el cariotipo de hombre, pero ser fenotípicamente una mujer. La ausencia de cromosoma Y deriva en un fenotipo femenino, obviamente. Una mujer necesita al menos 2 copias del cromosoma X para ser fértil. Si tiene solo un cromosoma X, por ejemplo, vamos a ver en anormalidades cromosómicas, cuando veamos mutaciones, llamado síndrome de Turner, es una mujer, pero no es fértil. Y hay otro tipo de anormalidades en las cuales hay varios cromosomas X, que en ese caso hay muchísimos problemas del tipo de desarrollo del sistema nervioso. Copias adicionales del cromosoma X pueden perturbar el desarrollo tanto en el hombre como en mujeres. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta, chicos, que también puede ser la herencia puede ser de tipo dominante o recesivo. Puede haber alelos dominantes y recesivos. Acá les dejo una guía práctica para conocer el tipo de herencia ligada al sexo. Fíjense. Dice, el gen no estará ligado al cromosoma Y si el carácter lo presenta por lo menos alguna mujer. Aparece una mujer, entonces, ¿por qué? Porque las mujeres no tienen un cromosoma Y. Entonces, en este caso es herencia ligada al cromosoma X. El gen no está ligado al cromosoma Y si el carácter lo presenta un hijo varón, pero no lo tiene su padre. En el caso de 5, el cromosoma Y le ha venido de su padre, obviamente. Uno también debería presentar el carácter este. Entonces ahí tienen algunos ejemplos como para ir analizando con los genotipos posibles. Después de una miradita. ¿Cómo andamos hasta ahí? Hemos visto hasta ahora herencia autosómica y herencia ligada al sexo. Hemos visto herencia monogénica, que puede ser genes que están presentes en los cromosomas autosómicos o en los cromosomas sexuales. Ahora, hay otro tipo de herencia, que es la herencia mitocondrial o citoplasmática. Entonces tengamos en cuenta que no todo el material genético está en el núcleo. Hay ADN mitocondrial también. Algunas características codificadas por genes se localizan en el citoplasma, es decir, en la mitocondria. Estos genes citoplasmáticos se encuentran alojados en cromosomas de la mitocondria y los cloroplastos en el caso de las plantas. El ADN de la mitocondria, fíjense, tiene aproximadamente 150 kilopares de bases, ¿no? Son 150.000 pares de bases, es decir, 150 kilopares de bases, que codifican para aproximadamente 37 genes. El ADN cloroplasto, fíjense, codifica para aproximadamente 150 genes. Y el tamaño es muy similar. En la gran mayoría de los organismos, los genes citoplasmáticos provienen del óvulo y por lo tanto este tipo de herencia lo transmite la mamá, como decía. Y este es un tipo de patrón no clásico de herencia mendeliana, porque está ligada al ADN mitocondrial. Mendel ni sabía que existían las mitocondrias hace tiempo. Las alteraciones del material genético de las mitocondrias causan algunas enfermedades que se transmiten con un patrón característico debido a que las mitocondrias solo se heredan por parte materna. Todos los hijos e hijas de la mujer afectada heredan las mitocondrias con la mutación y serán afectados por una enfermedad o por algún otro rasgo fenotípico. No me quiero limitar solamente a enfermedad, porque puede ser algún otro carácter que se hereda con este tipo de herencia.
mientras que ninguno de los hijos e hijas de un hombre afectado heredan la alteración ni desarrollan la enfermedad. ¿Por qué? Porque durante la fecundación tenemos el óvulo, que aporta todo el citoplasma, y el espermatozoide, que solamente incorpora el núcleo y muy poquitas mitocondrias. ¿Eh? A eso se debe. Entonces, ¿quién aporta las mitocondrias para el cigoto? Las aporta la madre, la progenitora. El espermatozoide lo único que aporta es el núcleo. Es decir, tiene 22 cromosomas autosómicos y un cromosoma X o Y, y el óvulo aporta los otros 22 cromosomas para formar el cigoto, que es diploide. 22 pares de cromosomas autosómicos y un par sexual XY o XX. Entonces, como las mitocondrias en su mayoría las aporta la mamá, estos se transmiten a mujeres y a hombres. En este caso, fíjese, el hombre que está afectado no transmite. ¿Por qué? Porque justamente quien aporta las mitocondrias es la mamá. Por lo tanto, no hay individuos afectados. Entonces, durante la meiosis, en la segregación, cuando ocurre la producción de gametos, fíjense lo que puede ocurrir. Acá tenemos una mitocondria mutada. Se divide la célula, queda esta mitocondria mutada en este óvulo, y cuando siguen dividiéndose y replicándose las células, fíjense lo que va pasando con las mitocondrias. Obviamente, esta mitocondria alterada también va a seguir reproduciéndose. Porta nada más una mutación en un gen particular. Y aquí tenemos la producción de óvulos. El espermatozoide, como dije, solamente aporta el núcleo y muy poquitas mitocondrias. Fíjense, si tenemos la mayor parte de las mitocondrias afectadas con la mutación, tenemos el 80% de las mitocondrias mutantes, es muy probable que el hijo tenga una enfermedad severa. Entonces, a medida que aumenta el número de mitocondrias, ¿ah?, de las mitocondrias afectadas, aumenta la severidad de la enfermedad. Cuando hay muy poquitas, obviamente puede o que no haya enfermedad. ¿Estamos? Este tipo de herencia es para caracteres de tipo, por ejemplo, en adicciones. Siempre la madre dice, bueno, mis hijos han salido inteligentes por mí. Obviamente que sí, porque justamente muchos de los genes que tienen que ver con el intelecto están en el genoma mitocondrial. Entonces, no le podemos decir a la mamá que no tiene razón. Obviamente que la tiene. Bien. ¿Cómo andamos hasta ahí? Bien, profe, bien, bien. Muy bien, chicos. Entonces estamos hablando de herencia mitocondrial. Hemos visto herencia monogénica, ahora que puede ser autosómica o ligada al sexo, y herencia mitocondrial, ligada al ADN mitocondrial. ¿A qué nos referimos herencia multifactorial o multigénica? Muchos genes relacionados con una característica, o multifactorial, ¿por qué? Porque hay múltiples factores que contribuyen a un fenotipo en particular. Muchos genes que contribuyen a un fenotipo en particular. Aquí tenemos que hacer una distinción. Hay dos términos muy importantes, que es poligenia y pleiotropía. La poligenia se refiere a que una característica fenotípica está determinada por muchos genes. Por ejemplo, el cáncer, la obesidad, la mayor parte de las enfermedades frecuentes. En cambio, en la pleiotropía, un gen, varias características. Pleiotropía es menos frecuente. Pero recuerden una cosita, que las enfermedades monogénicas, o sea, la herencia monogénica, es decir, un solo gen afectado, es lo menos frecuente
mientras que estas enfermedades multigénicas o factoriales son las más frecuentes que hay, de las que ustedes van a ver. Entonces, recuerden, poligenia, una característica, muchos genes. Pleiotropía, un gen que determina varias características fenotípicas. Entonces, esto nos da lugar a la herencia continua y discontinua. La herencia discontinua nos referimos a todo lo que hemos visto anteriormente, a la herencia monogénica, que puede aparecer, no puede aparecer el carácter fenotípico. Por ejemplo, las semillas de Mendel. O eran lisas o eran rugosas, o eran amarillas o eran verdes. Las flores eran o rojas o blancas. En este caso, se refiere a carácter. Por ejemplo, en la estatura se encuentra una distribución continua. Ustedes vieron que hay mujeres que son bajitas, mujeres que son altas, hombres que son bajitos, hombres que son altos. Esto lleva a una estatura media, ¿sí? Para cada uno, tanto en la mujer como en el hombre. ¿Sí? Recuerden que todas estas características fenotípicas están determinadas por muchos genes. No hay un gen que determine la altura de un individuo, el alto, perdón, de un individuo, o la estatura de un individuo, ni las características fenotípicas, digamos, otras características fenotípicas, como por ejemplo el color de piel, el color de ojos. Hay muchos genes que están involucrados, por eso son características poligénicas. Hay muchos genes que determinan el alto. Pero a la vez, a todos los genes involucrados hay que sumar los factores ambientales. ¿Sí? Por eso se dice características multifactoriales. ¿Por qué? Porque el ambiente puede determinar, por ejemplo, que un hombre del altiplano sea más bajito que un hombre que vive a nivel del mar. ¿No? En el altiplano ustedes vieron que son de estatura baja. ¿Pero por qué? Justamente por el ambiente, ¿no? Por la presión y la alimentación, etc. Tiene muchísimo que ver con la estatura. Por lo tanto, va a haber hombres bajos, mujeres bajas, ¿no? Y así para cada uno de los dos sexos. Acá tienen otro ejemplo en el cual el ambiente juega un rol muy importante. Muchas veces el fenotipo expresado por un alelo determinado se encuentra restringido a factores ambientales. El espectro de fenotipos producido por un genotipo ante cambios ambientales se denomina norma de reacción. La fenilcetonuria, por ejemplo, es una enfermedad autosómica recesiva que se caracteriza por la incapacidad de degradar este aminoácido llamado fenilalanina. Esta se acumula y produce retraso mental y efecto neurotóxico debido al fenilpiruvato que se acumula. Esto lleva a que la orina de los bebés cuando nacen es de color oscuro, ¿m? Y eso es una característica muy, muy evidente, ¿m? Cuando nace el bebé. Entonces ahora se hace lo que es el diagnóstico precoz. ¿Por qué? Es importante el diagnóstico precoz porque una dieta libre en fenilalanina, si este individuo tiene esa enfermedad desde el punto de vista genético, podemos disminuir o eliminar fenilalanina de su dieta para evitar que el niño sufra efectos neurotóxicos. Acá les dejo el ejemplo de la técnica de Dutrie, que es una prueba que se utiliza para el diagnóstico de la enfermedad. Eso lo van a ver en biológica patológica. Otro caso en el cual el ambiente juega un rol muy importante, fíjense, tenemos aquí el conejos, ¿no? Y hay un alelo que se llama alelo himalayo, que solamente se expresa ese alelo himalayo en la parte más fría del animal, especialmente en las patitas y en el rabo y las orejas, que son las partes que sufren más frío. Fíjense, este animal ha crecido a 20 grados centígrados o menos, mientras que este ha sido crecido a más de 30 grados centígrados. Bajo estas condiciones donde es frío, estos animalitos tienen esta característica fenotípica, mientras que en climas más tropicales tienen esta característica. Este alelo solamente se expresa
en condiciones de frío. Aquí tenemos un claro ejemplo cómo el ambiente determina la expresión de ciertos caracteres fenotípicos. Entonces aquí tienen una serie de alteraciones, pero estamos hablando de enfermedades, pero puede ser cualquier otro tipo de herencia. Enfermedades congénitas, tenemos estas, recuerden lo que eran enfermedades congénitas, algunas que eran relacionadas a teratogénesis, y fíjense aquí tenemos la mayor parte, esto es muy importante, la mayor parte de las enfermedades del adulto son enfermedades multigénicas, en la cual incluye enfermedades metabólicas, varias de ellas, enfermedades neurológicas, enfermedades autoinmunes, el cáncer e incluso el proceso normal de envejecimiento es multifactorial. Recordemos este concepto. Enfermedades congénitas incluye tanto hereditarias como teratogénicas. Entonces, ustedes han visto varios ejemplos de estos, ¿no? Defectos cardíacos congénitos, defectos del tubo neural, labio leporino. Entonces, todo ello son enfermedades de tipo congénitas, pero no necesariamente enfermedades hereditarias. A veces lo que se hereda en todo este tipo de enfermedades es la predisposición a desarrollar la enfermedad. Hay múltiples genes involucrados. ¿Y cómo se determina qué genes están relacionados con enfermedades? Bueno, se pueden hacer este tipo de estudios basados en familias, ligaje a través de familia, o estudios de población. En una familia, los miembros de una familia afectada por la misma enfermedad comparten genes de enfermedad idénticos. Entonces hay un gen en particular que se va transmitiendo en la familia. Entonces en este caso podemos hacer estudios en la familia o estudios en la población. En el caso de estudios poblacionales tenemos pacientes afectados, pacientes normales y vemos en qué se diferencian. ¿Cuáles genes son diferentes? ¿O hay alguna mutación en un gen en particular? En esta población y en esta. En este caso estamos hablando de familias. Acá tenemos un ejemplo de estudios poblacionales. Tenemos la población control y la población enferma. En este caso se hace un análisis de los diferentes cromosomas, fíjense, 1 al 20, y van buscando un tipo de alteraciones muy particular que se llaman SNP, polimorfismo en un solo nucleótido. Estos polimorfismos en un solo nucleótido son cambios puntuales que existen en individuos de la misma especie que solamente se manifiestan ante la presión ambiental. Por ejemplo, hay polimorfismo en ciertos genes que determinan que individuos coman, pero nunca engordan. Pero en otros pacientes comen, cada vez están más gordos. Entonces, hay algo a nivel genético que determina eso. Y eso está ligado, en algunos casos, a polimorfismo, a cambio en un solo nucleótido, single nucleotide polymorphism, polimorfismo ligado a un solo nucleótido. Es un cambio en un nucleótido, en alguna parte de uno o más genes, que determinan que ante un cambio ambiental haya variaciones en el fenotipo o en la expresión de ciertos genes. Entonces, recordemos que el patrón de herencia monogénico son raros, casos raros. En este caso, el ambiente casi no juega un rol. Se expresan sí o sí. Herencia monogénica. Tienen alta penetrancia. Los casos son raros. Mientras que en las enfermedades poligénicas ya el ambiente juega un rol muy importante. En este caso el ambiente determina mucho de los fenotipos posibles. Entonces recuerden, las enfermedades monogénicas son raras y el ambiente casi no juega un rol en su expresión, mientras que las enfermedades poligénicas son mucho más frecuentes y
están afectadas por el ambiente. Diferencia fundamental: enfermedades monogénicas y poligénicas. Aquí tenemos un ejemplo de genes ligados a la obesidad. Fíjense, tenemos genes que están ligados. Acá tenemos el cromosoma 1 al cromosoma 22, el X y el Y. Fíjense, todos estos genes que están en rojo están localizados en diferentes cromosomas, obviamente. Algunos de ellos son muy importantes en el metabolismo. Acá hay un gen, por ejemplo, en el cromosoma 1, localizado en el brazo corto del cromosoma 1, que codifica para el receptor de una hormona de la saciedad, llamada leptina. Leptina se produce cuando el paciente come, se secreta leptina, ¿no?, debido a la distensión al aumento en la cantidad de energía consumida. Leptina es una adipoquina o un mediador liberado por el tejido adiposo que va hacia el cerebro y le dice al cerebro: deja de comer. Entonces, en este caso es en el receptor de leptina. Vamos a ver dónde estaba el gen de leptina en sí. Acá está el gen de leptina en el cromosoma 7, el brazo largo del cromosoma 7. Entonces, que el individuo deje de comer determina de la presencia de leptina y de su receptor, obviamente. El receptor, ¿dónde se va a expresar? Se expresa en los núcleos a nivel del sistema nervioso central, mientras que la leptina se expresa en el tejido adiposo. Y fíjense que todos estos cromosomas están presentes en todas las células del individuo. El cariotipo es el mismo, dijimos desde la primera clase. El cariotipo de todas las células que conforman el individuo es el mismo que el cigoto, obviamente. Entonces, todos ellos tienen los mismos genes. Ahora, que se expresen de forma diferencial, eso se llama expresión génica diferencial y determina un diferente fenotipo, obviamente. Este gen se va a expresar en células del tejido adiposo, pero puede que no se exprese en células del músculo esquelético. Este receptor de leptina puede que se exprese en células del sistema nervioso central y no se exprese en las células epidérmicas. ¿Está claro el concepto, chicos? Sí, profe. Entonces, fíjense que estos genes relacionados, por ejemplo, al índice de masa corporal, que es una relación entre la estatura y, entre el peso y la estatura al cuadrado, índice de masa corporal, hay muchos genes que están relacionados con el peso de un individuo, digamos, el peso y el alto, ¿no?, la estatura del individuo. Y todos ellos contribuyen a un fenotipo. Lo mismo pasa en cáncer, chicos. Hay muchos genes que determinan genes, ¿no?, y genes de control del ciclo celular que están localizados en diferentes cromosomas. Recuerden entonces que cada uno de estos cromosomas puede haber miles de genes. Acá se han mapeado algunos de los genes donde están localizados, ¿sí?, y que no aparecen aquí en los cromosomas sexuales, algo interesante. Acá tenemos el ADN mitocondrial también. Entonces, los genes contenidos en cada uno de estos cromosomas, algunos de ellos se transcriben dando ARNs que se traducen dando proteínas. Estas proteínas producen metabolitos y estos metabolitos determinan un fenotipo. Tenemos genoma, el transcriptoma, el proteoma, el conjunto de todas las proteínas presentes en una célula, el conjunto de todos los RNA presentes en una célula, el genoma, el conjunto de todos los genes en una célula. Recordemos que el genoma de una célula serían todos los genes presentes en cada uno de los cromosomas que están contenidos en su núcleo. Y el fenotipo dado, obviamente, por los metabolitos, en este caso, de obesidad y enfermedades metabólicas. Ahí abajo siempre les dejo yo una cita
por si ustedes quieren hacer el copy, paste y buscan, el DOI sería como el DNI de un paper, ¿eh? Que ustedes pueden ir a buscarlo directamente. Entonces volvemos siempre a esta figurita que yo les dije que los iba a cansar y realmente van a ver que esto nos va a servir para desde el bloque 1 al bloque 4. ¿Sí? Entonces, cuando la célula se divide, necesita duplicar su material genético. Junto con la duplicación tenemos el SNPoma, que serían los SNPs, eso que les decía recién, los polimorfismos de un solo nucleótido, son cambios puntuales. El epigenoma, que serían esos cambios en la composición, acetilación o metilación, que hace que la cromatina se empaquete más o se empaquete menos. Eso lo vamos a ver cuando veamos regulación de la expresión génica. Se transcribe dando un ARN, este ARN da una proteína, metabolito, fenotipo. Recuerden que la proteína puede tener diferentes funciones, puede ser una enzima que produzca una hormona sexual, por ejemplo, andrógenos o estrógenos, para dar un fenotipo determinado. Bien, esto es todo. Entonces, material de estudio para esta clase, esta presentación, la clase teórica en video, el capítulo 3, 4 y 5 del PIRS. Fíjense que siempre vamos a ir solapando los capítulos, porque hay conceptos que están en otros capítulos anteriores, ¿sí? Y la guía de estudio. Creo que es todo. A ver. Bueno, preguntas, chicos. Profe, Sí, diga. le hago una pregunta. Entonces, todos los caracteres y enfermedades que se ubican en alguno de los cromosomas sexuales en el hombre siempre van a estar, digamos, se expresan por un solo alelo, ya sea que se encuentre en cromosoma X o Y. Claro, en el caso del hombre, el I es esencial. Bien. No puede haber ser humano que no tenga al menos un cromosoma X. Entonces, se expresan los caracteres, en el caso del hombre, tenemos el cromosoma Y, determina los caracteres sexuales primarios y secundarios en el hombre. Es decir, que si hay al menos un cromosoma Y, es un hombre. Desde el punto de vista cariotípico. Pero el cromosoma X es muy importante, tanto para el hombre como para la mujer. Al menos uno, para que sea viable. Bien, gracias, profe. De nada, Luisa. ¿Cómo andamos? Melissa, Alejandro, Julián, Paola, Leila, Cío, Federico, Agustina, Gina. Bien, profe, Qué lástima que no podamos tener presencial. ¿Cómo? No tengo ninguna pregunta. Sí, por ahora vamos bien, profe. Bueno, perfecto. Entonces, recuerden, tenemos herencia, patrón de herencia. Hablo de herencia, no hablo de enfermedad. Pero puede ser enfermedad o la herencia de algún carácter en particular. Tenemos herencia monogénica, poligénica y mitocondrial. 3 tipos de herencia. Dentro de la herencia monogénica, es bueno hacerse un cuadrito siempre, tenemos 3 tipos de herencia. La herencia autosómica puede ser dominante o recesiva. Herencia ligada al sexo, ligada al cromosoma X, al Y. Dominante, recesiva para cada uno de ellos. Herencia mitocondrial. Todo eso es herencia monogénica. Y después la herencia poligénica. Entonces, herencia monogénica, mitocondrial y poligénica. En el caso de poligénica, recuerden que son las más frecuentes que hay. Incluye todo ese tipo de enfermedades que nosotros conocemos, incluso asociado al envejecimiento y al cáncer. Todo eso que son enfermedades crónicas, inflamatorias, se llaman enfermedades no comunicacionales, para diferenciar las enfermedades infecciosas. Este tipo de enfermedades no comunicacionales incluye tanto enfermedades neurológicas, metabólicas, autoinmunes y también cáncer y el envejecimiento.
que no es una enfermedad, es una condición normal. ¿Preguntas, chicos? Bueno, entonces el día 20, es decir, mañana, tienen con la profe Ferrari, tiene trabajo práctico número 1, mendelismo, ahí le va a aclarar un montón de dudas que puedan tener. Y también en la clase de integración, el 29 van a tener conmigo, vamos a ver. Ahora, el 22, es decir, el jueves, vamos a tener una clase de estructura y organización del material genético. Y luego con la doctora Siewert van a tener lo que son mapas genéticos y ligamientos. Así que nos estaremos viendo por ahí. Chicos, Bueno, profe. voy a detener la grabación ahora. Así que cualquier consulta que tengan,